Hola chicos, buenas noches. Bueno, antes que nada, quiero presentarme. Mi nombre es Juninho Sanes, soy el actual oficial nacional de intercambios profesionales para estudiantes entrantes, el NeoIN de IFMSA Perú. Y en esta oportunidad, continuando con nuestra línea de webinars en salud global que tiene para ustedes el comité de SCOF y el comité de SCOPI, traemos la siguiente ponencia con el tema de sistema de salud y situación del SARS-CoV en Paraguay, para lo cual tenemos el agrado de la primera es un neoin de IFMSA Paraguay, es estudiante de medicina de la Universidad Nacional de Asunción, y también tenemos al estudiante Emilia Machado, que ella es estudiante para el año siguiente. En cuanto a la pobreza y la pobreza extrema en nuestro país, como pueden ver en la tabla de arriba, la población paraguaya que está considerada en situación de pobreza está representada por el 23,5% de los habitantes. La situación de pobreza en el Paraguay se define como un hogar en el cual el ingreso es inferior al costo de una canasta básica de consumo. Y la población en situación de extrema pobreza, o también denominada población indigente, representa al 4% de la población. Bueno, en cuanto a la residencia de la población pobre en Paraguay, tenemos que en áreas rurales se encuentra el 53,6%. Ahí puede confundir un poco porque está cruzadito, pero si ven, el área rural es el que en la referencia se muestra el que está pintado en un color más oscuro. Entonces, en la población en situación de pobreza, mayoritariamente se encuentra en el área rural en Paraguay. Siguiente. Bueno, hablando un poco del sistema de salud del Paraguay, en Paraguay el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es el sistema rector de lo que sería la salud del país. Y la autoridad nacional sanitaria es el ministro o ministra de... Bueno, el sistema nacional de salud se divide en un subsector público, en un subsector mixto y en un subsector. En el subsector público encontramos los servicios que presta el Ministerio de Salud Pública, el Instituto de Previsión que tienen los trabajadores de servicio, que sería el Instituto de Previsión Social, o como en Paraguay, el IPS, el aporte proviene el, los trabajadores en un porcentaje de su salario y también de los empleadores. Entonces, este es de los trabajadores para el mixto y bienestar. En el subsector mixto tenemos a la Cruz Roja Paraguaya y en el subsector privado están los hospitales, los sanatorios, los consultorios, los policlínicos. Siguiente. En cuanto al financiamiento, se divide en público y privado. Es decir, cuando vamos a hablar de dónde proviene el dinero para el financiamiento de la salud en Paraguay, hablamos de un sector público, privado, y vamos a ver también que en un punto estos dos sectores se unen. El sector público recauda lo que serían los impuestos generales, otros recursos como son créditos externos, pagos de royalties por Itaipú y Yacyretá, que son las dos hidroeléctricas que tenemos en Paraguay. También eso abarca lo que sería el Ministerio de Salud Pública, la Universidad Nacional de Asunción, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Como les había dicho, el fondo del IPS, como pueden observar en el gráfico, proviene de tres aportes: de los impuestos, del aporte de los empleados y del aporte patronal. Bueno, entonces, repitiendo un poco, el IPS sería
de los tres: impuestos generales, aporte de los empleados y aporte patronal. Y en el sector privado tenemos también que es solventado por donaciones externas, por empleadores, por hogares. Y ahí incluyen lo que serían los seguros privados. Bueno, ¿podemos proseguir? Rápidamente, para mencionar en cuanto a los establecimientos en sus niveles de complejidad que integran el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en Paraguay tenemos puestos de salud, centros de salud, luego tenemos hospitales distritales, regionales, nacionales, especializados, materno-infantiles e institutos nacionales. Esto va en orden creciente de complejidad que se divide en 4 niveles. Nivel 1 sería de baja complejidad. En el 2 y en el 3 encontramos una mediana complejidad, y de alta complejidad están los hospitales generales nacionales, que son un nivel 3, y los hospitales especializados, que son un nivel 4. Siguiente. En cuanto al seguro médico que dispone la población, en las barras celestes podemos ver las estadísticas hablando del país en total. El 73% de la población paraguaya no dispone de ningún tipo de seguro médico. El 19,4% de la población paraguaya dispone de IPS, del Instituto de Previsión Social, que es lo que les había comentado anteriormente. Y el 7,5% tiene otro tipo de seguros, lo que sería seguros privados, seguro laboral, familiar, policial, entre otros. En cuanto a la situación de la unidad de terapia intensiva en Paraguay, actualmente, bueno, primeramente quiero mencionar que estas cifras son cifras que van cambiando con el paso de los días, porque una de las metas del proceso de mitigación del COVID-19 es aumentar la cantidad de camas de UTI. Entonces, actualmente, un estimado que tenemos en Paraguay son de 775 camas, ya en conjunto con el sector público y privado, de las cuales 417 camas corresponden al sistema público. Si hacemos una estadística de la cantidad de habitantes que somos en Paraguay, que ronda los 7 millones, un poquito más, con las 775 camas de UTI que tenemos, en Paraguay tenemos un promedio de una cama por cada 9.000 habitantes. Y en cuanto a los médicos que están capacitados para la atención de las unidades de terapia intensiva, contamos con 178 médicos intensivos activos que están disponibles en el país para prestar servicios en las terapias intensivas. Buenas noches a todos. Mi nombre es Verónica Choi. Yo voy a hablarles un poco sobre la cronología de los hechos de lo que fue la pandemia desde su inicio hasta la actualidad. Bueno, acá tenemos una línea del tiempo. En realidad, el Ministerio de Salud realizó muchas cosas a lo largo de estos cortos meses, pero voy a mencionar solamente las más importantes. El 23 de enero, luego de una reunión de emergencia de la OMS y debido a la situación en otros países, el Ministerio de Salud declaró alerta epidemiológica. El 28 de febrero se conformó el Centro de Operaciones de Emergencia, que tendría como misión cumplir las actividades y los pasos del Plan Nacional de Respuesta a los Virus Respiratorios 2020, del que les voy a hablar más adelante. El 7 de marzo tuvimos el primer caso confirmado en Paraguay. Voy a hablar también de la cronología de los casos un poco más adelante. El 10 de marzo se confirmó el segundo caso con sus casos asociados. Por lo tanto, ese mismo día se declara cuarentena parcial en el país. Esto significaba suspensión de eventos masivos, actividades en lugares cerrados, actividades educativas de todos los niveles y actividades deportivas que solo podían realizarse a puertas cerradas. Siguiente. Bueno, el 11 de marzo se aprobó el Plan Nacional de Respuesta a Virus Respiratorios. Este plan contaba con 4 componentes y cada componente con 2 fases. Cada fase contaba con objetivos específicos y para llegar a ellos, los componentes contaban con pasos para poder lograrlos.
Bueno, el 14 de marzo se habilitó un call center para autorreporte de síntomas del COVID-19, que era el 154. También voy a hablar un poco de eso más adelante. Y el 16 de marzo, debido a la poca adherencia de la población a las medidas de mitigación del contagio y por la situación y la evolución de la pandemia en nuestro país, se declara emergencia sanitaria. El 17 de marzo inicia el toque de queda nocturno. De 8 de la noche a 4 de la madrugada, las personas no podían salir de sus hogares y ese mismo día se cerraron las fronteras parcial y temporalmente. Esto significaba que solamente podían ingresar al país paraguayos residentes en otros países, diplomáticos y personas con permisos especiales. Bueno, el 20 de marzo se confirma la circulación comunitaria del virus en nuestro país con el primer caso de contagio autóctono y nuestro primer fallecido. Siguiente, por favor. Es por eso que el mismo día se declara cuarentena total. Esto quiere decir que las personas no podían salir de sus casas las 24 horas del día, salvo algunas excepciones de servicios básicos. Bueno, esta cuarentena total se fue ampliando a medida del paso del tiempo hasta el 3 de mayo. El 16 de abril se declaró cuarentena obligatoria en albergues que se crearon para dicho fin para todos los viajeros. Ellos tienen que cumplir 14 días en los albergues para evitar el contagio. Y el 4 de mayo dimos inicio a lo que es la cuarentena inteligente. Bueno, ¿qué es la cuarentena inteligente? La cuarentena inteligente es una sucesión de fases en las que el ministerio dio a conocer cuál sería la reactivación de todos los servicios en nuestro país. Ellos cuentan con un periodo de evaluación para ver si es que podemos seguir o no con la cuarentena inteligente o volver a la fase anterior. En la fase 1, que culminó hoy, casualmente, pudieron reabrir industrias, prestadores de servicios que iban hasta el hogar del cliente, pero solamente hasta 3 personas, deliveries y servicios de cobranzas y actividad física individual que está reglamentada de 5 a 8 y media de la mañana para mayores de 60 años y el resto del día para el resto de la población. Claramente estos tenían sus requisitos y cada uno viene con instructivos. Por ejemplo, la actividad física podría realizarse solo hasta 500 metros dentro del hogar o en parques autorizados por el ministerio. Tenían un máximo de 2 horas para realizarla y no podían aglomerarse. Bueno, la fase 2 iniciará el 25 en las tiendas comerciales de hasta 800 metros cuadrados, oficinas, obras civiles, deportes profesionales sin espectadores y lo mismo en los eventos. El 15 de junio vamos a dar inicio a la fase 3, si todo sale bien, con tiendas comerciales con más de 800 metros cuadrados. Esto incluye los shoppings, también los complejos deportivos y por último, el 2 de julio para adelante, la fase 4 en la que las actividades sociales podrán reabrir, como los bares, los restaurantes, eventos, hospedajes y otros sectores. Bueno, para hablar un poco de la cronología de los primeros casos, esto es prácticamente la primera semana en nuestro país. El primer caso fue el 7 de marzo, correspondía a un hombre paraguayo proveniente de Ecuador de 32 años de edad. El segundo caso fue un hombre proveniente de Argentina, era argentino, el día 10 de marzo. Ese mismo día se confirmaron 3 casos más que estaban relacionados con el mismo. 2 de estos casos eran personal de blanco. Así sumaron 5. El sexto caso fue el 12 de marzo, relacionado con el primero. El 13 de marzo se confirma un séptimo caso relacionado con el segundo. En el 15 de marzo, un caso más. El 16 lo mismo. Hasta aquí parecía estar todo controlado. Pero el 17 de marzo se confirman 2 casos. Uno relacionado al que vino de Ecuador y el primer caso sin nexo. El 19 de marzo se confirmaron 2 casos más, uno relacionado al que vino de Ecuador y otro sin nexo. Y el 20 de marzo se confirmaron 5 casos, uno proveniente de Estados Unidos, 3 3 asociados a casos anteriores y el primer caso autóctono con el que se declaró
la circulación comunitaria en nuestro país. Y también ese mismo día se confirmó el primer fallecido, que era un hombre de 69 años, personal de blanco, que portaba patologías de base cardiovasculares. Bueno, la situación actual de nuestro país, tenemos 836 confirmados, 11 fallecidos, de los cuales la mayoría sobrepasan los 60 años de edad y en comorbilidades, 256 recuperados, 569 casos activos, que vendría a ser los que todavía dan positivo al test, y los fallecidos, y 8 internados, pero ninguno de ellos está en unidad de terapia intensiva. Bueno, les hablé del autorreporte al 154, que es la línea telefónica que se habilitó. Hasta hoy en día se recibieron 42.148 llamadas. De ellos, 59% reportaban síntomas respiratorios, pero tenemos que saber que esto no fue un parámetro para realizar los test, porque no había suficientes reactivos ni una infraestructura adecuada para realizar las pruebas. Por lo tanto, el parámetro era la fiebre o el contacto con casos anteriores confirmados. Siguiente, por favor. Bueno, hasta la fecha se realizaron 21.987 pruebas. En el gráfico de arriba lo que podemos ver es la evolución. Lo que está en gris es la cantidad de pruebas que se fueron haciendo por día, y lo que está en azul es la cantidad de confirmados. Como ven, empezamos con un número muy bajo de pruebas, uno por día, aumentamos a 7, a 30, luego fue subiendo a 100, y lo más alto que llegamos fue 816 en un mismo día. En la mayoría de los confirmados era el sexo masculino, entre los 20 a 29 años de edad, aunque sabemos que los casos más graves se dan en las edades mayores. Esto, de todos modos, se sabe que es un subregistro, porque, en primer lugar, no se realizan las pruebas a todas las personas que reportan síntomas, y, en segundo lugar, se calcula que el 30% de los contagiados son portadores y no manifiestan síntomas de la enfermedad. Siguiente. Bueno, acá podemos ver un gráfico en el que se representa la cantidad de contagiados o casos confirmados, perdón, por sector. Podemos ver que Caaguazú actualmente es el departamento con mayor número de casos confirmados, aunque ellos permanecen en albergues. En cambio, Central es el departamento con mayor número confirmado fuera de albergues. Siguiente, por favor. Bueno, como vemos en nuestra curva, los números siguen en aumento. Lo que está en azul en la curva de la izquierda son los casos confirmados, que alcanzan 836 hasta hoy en día, y lo que está en naranja son el total de activos, que son 569. En el gráfico de la derecha podemos ver que de los 836 confirmados, 591 permanecieron o permanecen en albergues y 245 fuera de los albergues. En el gráfico de abajo podemos ver cómo en la curva de color azul se mantiene prácticamente baja, y lo que sigue sumando y subiendo son los casos de los albergues. Sabemos otra vez que esto es un subregistro, debido a que no se le hace la prueba a todos los que están en los albergues, en cambio no a todos los que reportan síntomas fuera del mismo. Bueno, soy yo otra vez, María Emilia Machado, y ahora les voy a hablar sobre la situación académica luego de la pandemia del COVID-19 y cómo esto está afectando a los diferentes niveles de educación. Primeramente, me parece importante resaltar que desde el inicio de la cuarentena parcial se empezó a implementar la enseñanza de manera virtual, el cual es un lujo al que no todos pueden acceder. Hay casos de personas que, por ejemplo, tienen que mudarse a la casa de un compañero porque en su casa no tienen Wi-Fi ni la posibilidad de permitirse pagar un servicio de Internet. O personas que viven en zonas donde la señal no es muy buena y tienen que incluso subirse a un árbol para poder conseguir recepción. Otros que pueden conectarse a un horario específico
porque es el único momento del día en donde se puede navegar en Internet a una velocidad decente, cosa que en otro momento del día no pueden hacer. U otros, muchos casos, que solamente pueden acceder desde el celular pagando Internet por día en el teléfono. Bueno, algunos dirán, son unos pocos casos, pero la verdad es que esta es la realidad que viven una gran cantidad de estudiantes paraguayos, sobre todo los que asisten a colegios o a universidades públicas. Según datos oficiales, en Paraguay, el 87% de los paraguayos tienen acceso a Internet. Ahora, analizando estos números y luego de escuchar los ejemplos que acabo de decir, nos damos cuenta de que esta información proveída por el Estado tiene que tomarse con pinzas. ¿Por qué digo esto? Porque en Paraguay actualmente contamos con el Internet más lento de toda Latinoamérica, además de tener un costo mucho más elevado que el del resto de nuestros países vecinos. Así que capaz el 87% de los paraguayos pueden tener acceso a Internet, pero la pregunta ¿es suficiente como para que el alumno pueda tener una clase virtual por videollamada, o para poder descargar documentos, o para poder recibir una educación de calidad? Y este es uno de los grandes problemas que está atravesando la educación paraguaya en este momento. Bueno, entonces, hablando sobre la situación que se está viviendo en los colegios ahora con la pandemia del coronavirus, nosotros tenemos de que el 10 de marzo se suspendieron las clases por inicio de la cuarentena parcial, y el 27 de abril el ministro de Educación, Eduardo Peta, anunció la suspensión de clases presenciales por el resto del año lectivo en ambos sectores, tanto público como privado. Ahora, en los colegios públicos, nosotros tuvimos un inicio de clases virtuales, pero se veían muchos problemas de acceso a Internet en los estudiantes. Entonces, se iniciaron convenios del Ministerio de Educación y Cultura con operadores de telefonía para poder liberar el acceso a algunos sitios educativos, como por ejemplo Classroom o Google Meet o Dropbox. Y también se hizo un convenio con Microsoft para crear una plataforma educativa del Ministerio de Educación en donde se iban a subir todos los archivos y todo el material educativo para los alumnos. Y se conoce como Microsoft Teams. Ahora, ¿cuál es la realidad? Esta es una plataforma que está colapsada. Ninguno de los profesores tiene acceso a la página, o sea, pueden ingresar, pero no pueden acceder a los archivos. Hay demasiados alumnos para un servidor tan pequeño y tan antiguo, entonces tienen que pasar a usar otras aplicaciones, como por ejemplo WhatsApp, para hacerle llegar los documentos a sus alumnos. Y con respecto al pago, nosotros tenemos de que los docentes del ámbito público están recibiendo sus pagos en tiempo y forma. Ahora, pasando al área privada, los colegios privados iniciaron las clases virtuales, pero los padres empezaron a pedir un 50% de descuento en el pago de cuotas, y muchos de los padres ni siquiera están pagando las cuotas del colegio. Entonces, los colegios piden un subsidio del Estado para pago de docentes por falta de fondos. En cuanto a la situación de las universidades, el 10 de marzo inició la suspensión de clases por inicio de la cuarentena, y nosotros tenemos de que el 10 de marzo el ministro Eduardo Peta también había dicho de que se tenían que cancelar las clases presenciales por el resto del año lectivo, pero como las universidades tienen autonomía de decisión, hacen lo que a ellos les parece lo más correcto, ¿sí? Bueno, entonces tenemos, con respecto a las universidades públicas, estas iniciaron las clases virtuales, pero se veía que los alumnos tenían problemas de acceso a Internet y las clases tenían un contenido incompleto o escaso. Entonces se preguntó a los alumnos cuál era su parecer, y al final se terminó llegando a la suspensión de las clases virtuales, a capacitación docente, y en unos días o en un mes va a haber un reinicio de clases virtuales. Se cree que van a reiniciar las clases alrededor de junio, y una vuelta de clases presenciales a conveniencia de la facultad, dependiendo de cómo se desarrolla esta pandemia.
y eso se prevé para septiembre, finales de septiembre, inicios de octubre. Luego, en las universidades públicas también tenemos un convenio con las compañías de telefonía. Algunas compañías de telefonía están proveyendo a algunos estudiantes que no tienen acceso a Internet unas SIM card. Se realizaron unos censos en las universidades públicas para conocer cuáles eran las necesidades de los estudiantes y quiénes realmente eran los estudiantes carenciados. Y esta SIM card les brinda no es gratuito, pero hace que el acceso a Internet sea mucho más accesible, al igual de darles un acceso totalmente gratuito a algunos sitios educativos, como Classroom, Google Drive, Dropbox, Microsoft Office, etc. Y por último, también como actividades dentro de las universidades públicas, está habiendo un voluntariado estudiantil en el call center del COVID-19 del Ministerio de Salud, para alumnos a partir del cuarto año de la carrera. Y en las universidades privadas hubo un inicio de clases virtuales y hasta ahora siguen con las clases virtuales y piensan recuperar la parte práctica a final de año o cuando se libere el tránsito en las universidades. Pero se ve una gran insatisfacción del alumnado por estas clases virtuales. Y bueno, eso sería todo con respecto a la situación que vivimos acá en Paraguay con esta pandemia que nos está afectando a todos. Les dejamos alguna información de contacto y por sobre todo, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por esta gran información que nos han brindado referente al sistema de salud de su país y también referente a la situación que están afrontando. En este espacio se va a abrir un tiempo para que puedan dejar sus preguntas a los participantes. Pueden empezar desde ahora a dejar sus preguntas en la caja de comentarios, chicos. Mientras van dejando sus preguntas, Tienen un par de minutos. chicos, vamos a dar un par de minutos para que puedan dejar sus preguntas. De ahí procederemos a leerlas todas. Además, recordarles que no se pueden retirar porque por este medio estaremos pasando el post-test para que puedan convalidar su participación en este webinar. Bueno, chicos, mientras esperamos un poco que vayan dejando, vamos a dar inicio con la primera pregunta. Es de Carlos Ramos. Él menciona, en caso de reactivar sus sociales, ¿cuál es la etapa de control y seguridad que ha impuesto el Estado paraguayo? Muchas gracias y excelente presentación. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Bueno, realmente
todavía no salió ninguna información al respecto de cómo va a ser la vuelta a clases. Todavía toda la información que manejamos es un capaz, vamos a ver cómo evoluciona esta situación. Todas las fechas que tenemos son estimativas y todavía no salió nada oficial de cómo vamos a hacer para volver a clases. Es algo que incluso nosotros alumnos nos preguntamos cómo vamos a hacer. Gracias. La siguiente pregunta, ya, mencionan sobre los albergues que se han implementado, si se puede brindar más información al respecto. Los albergues generalmente se dan instalaciones de las Fuerzas Armadas o fuerzas policiales. Ahí todos los viajeros guardan en cuarentena obligatoria. En realidad están vamos a decirle, en lugares como canchas o tinglados donde varias camas puedan entrar. No se cumple a la perfección el tema del aislamiento de las personas, pero sí logró disminuir la cantidad de casos fuera de los mismos. Entonces, las personas se quedan ahí por 14 días, ellas mismas realizan la limpieza del lugar, se les hace pruebas a menudo para ver si dan positivo o no, y a los que dan positivo se los aparta en un lugar especial hasta que vuelvan a dar negativo. Gracias. La siguiente pregunta es de Gustavo Chávez. ¿Cuál es la diferencia entre los pacientes autóctonos y los pacientes sin nexo? Los pacientes sin nexo fueron en realidad porque no se sabía exactamente de dónde provenían, tenían antecedentes de viajes o de parientes que vinieron de viaje, pero no podía confirmarse que de ahí fue el contagio. Y los pacientes autóctonos sí son los que son de personas que no tuvieron contacto con viajeros ni con casos confirmados anteriores, sino que son de origen local. Gracias. La siguiente pregunta es de Marcelo Ñaupari Reyes y agradece por la exposición y pregunta, ¿actualmente habrá algún médico o personal de salud que ha muerto por COVID-19? Sí, en realidad los primeros dos casos fueron personal de salud, pero ambos eran personas de edad avanzada y con comorbilidades. Y el contagio no fue directo, fue por fomites, vamos a llamarlo. Gracias. La siguiente pregunta es bueno, dentro de toda la suspensión de actividades, obviamente tenemos a un grupo especial, pero no más importante que el resto, son acerca de los internos. Bueno, internos se conocen acá en Perú, no sé si es que también en Paraguay tienen acerca de esto. ¿Cómo sería el manejo de los casos especiales que serían los internos para la vuelta a las rotaciones? Bueno, en nuestro país existe todavía un programa de internado pregrado en algunas universidades y posgrado en otras universidades. Los que son internos pregrado suspendieron todas sus actividades, pero los que son internos posgrado lo que hicieron fue cambiar sus actividades por un sistema por guardias. Es decir, ellos se van aproximadamente una vez a la semana y se encargan de actividades como el RAC. Gracias, Francis. Ya, hola. La siguiente pregunta es referente al Estado paraguayo. Si ha planteado realizar más test por día para tener unas cifras que más se acerquen a la verdad. En realidad eso es un pedido de toda la población actualmente, ya que los casos positivos solamente
están siendo, bueno, en su mayoría de los albergues se está pidiendo que se haga un screening a nivel nacional para tener un número más acertado de los casos, pero no contamos con suficientes insumos ni infraestructura como para realizarlo actualmente. Pero sí se está avanzando de manera progresiva. Gracias. La siguiente pregunta es con respecto a las prácticas universitarias. Si se reanudarían las clases presenciales, ¿estarían habilitadas las prácticas hospitalarias desde un inicio? No sé si tienen alguna información aparte de los decanos o directivos de las universidades. En primera instancia, lo que se estableció es que una vez que se reanuden las clases presenciales, el trato con los pacientes va a ser seleccionado. Es decir, obviamente no vamos a poder estar con pacientes respiratorios ni con pacientes muy graves. Y esa es hasta ahora la respuesta que tenemos por parte de los directivos de las universidades, pero ninguna información más. Gracias. La siguiente pregunta es de Joel Mendoza y menciona si hay previsión de abrir las fronteras. Bueno, lastimosamente, hasta ahora en nuestro país todo es muy incierto, tanto en universidades, en colegios, como con el tema de las fronteras y de los viajes. El ministerio todavía no dijo una fecha aproximada de cuándo podrían reabrir las fronteras. Están esperando que la evolución de los casos, o sea, pero están esperando ver la evolución de los casos primeramente antes de tomar una decisión al respecto. Incluso también me gustaría agregar de que eh, está muy dificultada la situación de que incluso paraguayos ingresen al país en este momento, por la situación que eh, la entrada al país está complicada, está complicado que estas personas que entren puedan acceder a un hotel o porque no quieren ir a estos albergues, porque tienen miedo. Entonces está muy complicada la situación y todavía me parece muy temprano como para tener, o sea, para tener una postura acerca de cuándo se van a abrir las fronteras. Yo que agregar a lo que dijeron mis compañeras, en cuanto a la educación y en cuanto a las fronteras, todo va a depender de la evolución de la pandemia, pero se estima, según lo que comentó hace unos días el presidente de la República, Mario Abdo, que la educación, las instituciones educativas y las fronteras sería lo último que se abriría y se habilitaría nuevamente dentro del marco de la cuarentena inteligente. Eso es en cuanto a lo que mencionó el presidente de la República, pero ellos siempre para tomar esas decisiones llegan a un consenso con todo su gabinete, que serían los ministros de todos los sectores de, del país, pero aparentemente aún no se, o sea, en la brevedad aún no se van a abrir de nuevo las fronteras. Gracias. La siguiente pregunta, penúltima pregunta, ¿se ha planteado el declarar el año académico como perdido o tienen algún plan para recuperar las clases por parte de los directivos de la universidad? Bueno, en lo que respecta a la educación universitaria, en un principio, como no sabíamos cómo iba a evolucionar cuando fueron los primeros casos, sí se planteó la pérdida del año académico, pero como no era lo que nadie deseaba, trataron de esperar un poco para darle una respuesta a los estudiantes hasta decidir exactamente qué hacer dependiendo de la evolución. Entonces, por el momento, solamente la educación escolar básica y la educación media se declaró como perdida por este año, es decir, van a retomar el próximo año, pero la educación universitaria planteó una recalendarización por universidad dependiendo de los pedidos de los estudiantes y en la mayoría de ellas, me atrevo a decir que en todas, no se perdió el año académico. Gracias. Ya la última pregunta es de Ayelen Mendoza y pregunta, ¿cuál es la situación actual de los hospitales con respecto a otras enfermedades respiratorias? Actualmente los hospitales
tienen un sector exclusivo para enfermedades respiratorias. Obviamente cambió todo el proceso de admisión, vamos a decir, de los pacientes. Hay una zona exclusiva para el RAC en donde se clasifica en enfermedades, o sea, en síntomas respiratorios o no. De ahí se hace la derivación a las áreas correspondientes. También se abrieron eh, hospitales temporales, se abrieron hospitales para todo lo que es el coronavirus, con respiradores, tendría y esas son las medidas que están tomando. Sí, me gustaría acotar algo eh, con respecto a lo que es compañera. En cuanto a la situación de las enfermedades respiratorias de otros virus respiratorios que son comunes en esta época del año en Paraguay, se vio que epidemiológicamente hablando disminuyó el contagio de otros virus respiratorios y así también disminuyó el contagio de enfermedades de transmisión fecal-oral. Es decir, esto sería una consecuencia secundaria de las medidas de higiene que se están adoptando en el país, como principalmente el lavado de manos. Solamente para acotar la importancia de estas medidas, no solamente para el COVID, sino también para otras enfermedades de transmisión respiratoria y de transmisión fecal-oral. Muchas gracias, chicas. Bueno, chicos, ha culminado lo que es la parte de la ronda de preguntas. Por favor, a todos los participantes, no se retiren aún de esta charla, de la videollamada, porque se va a enviar lo que es el link del post-test. Bueno, a nombre del equipo de organizadores, por parte de Scope y de IFMSA Perú, queremos agradecer a Emilia, Ada y a Verónica por haber aceptado en realidad ser ponentes de esta actividad, con la finalidad de que todos los estudiantes, no solo de Perú, sino de otras regiones, como ya hemos visto, hay muchos estudiantes de Paraguay, de México, que se han unido a lo que es este webinar, con la finalidad de conocer cuál es la situación que los distintos países están viviendo, no tanto por los temas de salud como también los temas de educación médica, ya que una situación, es un punto que se ha visto muy afectado en realidad durante estos meses. Y creo que ellos lo han explicado muy bien en realidad en todos los aspectos que hemos pedido en relación para este webinar. Agradecerles nuevamente y pues extenderles lo que es nuestro apoyo para cualquier tipo de actividades que ustedes también soliciten. Francis, no sé si deseas agregar algo más. Sí, igualmente agradezco a las ponentes por haber aceptado la invitación y sobre todo mostrarnos un panorama de cómo están manejando la situación y también cómo esto puede afectar diferentes sectores del país. Y bueno, sobre todo de gran manera cómo afecta principalmente a nosotros como estudiantes de medicina, porque prácticamente están que nos muestran cuál es la visión del estudiante de medicina referente a este problema. Más bien, eso sería todo, ¿no? De parte de IFMSA Paraguay, especialmente de SCOP y de SCOF, queremos agradecer a Junino y a Francis por la invitación. Muchísimas gracias. Disfrutamos mucho de esta ponencia también nosotras, aprendimos bastante en el camino y esperamos poder organizar alguna de ustedes. Muchas gracias a ustedes, chicas. Chicos, en un momento vamos a estar compartiendo el post-test a través de este grupo. Quédense. Por favor, no olviden, si quieren enterarse sobre más actividades, tanto de Scope como de SCOF, seguir nuestras redes de Instagram y de Facebook. Ahí estamos enviando los links de Instagram. Tenemos otras actividades planeadas a futuro, lo que es para el próximo jueves y el siguiente también, con el mismo tópico acerca del sistema de salud y la pandemia del COVID en Costa Rica, que es el 28 de mayo y el día 4 de junio
tenemos una realidad que están viviendo lo que es en Irak. Entonces los invitamos a poder participar. Siguiendo nuestras redes, se van a estar enviando los links de inscripción. Ahí está el link del post-test. Tienen hasta las 10:30 para poder llenar esta inscripción. Los certificados van a ser enviados a sus correos en aproximadamente una semana. Por favor, tienen que estar a la espera y cualquier cosa no duden en contactarnos. Muchas gracias a todos ustedes por participar. Muchas gracias, chicos. Hasta luego.